Sí. Bueno, yo no sé ustedes qué se echaron hoy, pero eso se escuchó, Dios mío. Eso se escuchó como La unción, sí, la unción de Cristo. ¿verdad? O sea, esa alabanza hoy se escuchó más potente que nunca. Bueno, hoy vamos a enseñar la palabra de Dios en un texto muy especial, pero antes de entrar a la palabra de Dios, hoy quiero recordarte que es un día importante y trascendental para nuestro país y es necesario que como creyentes y como hijos de Dios nosotros estemos conscientes, a pesar de quizás algunas personas quieren plantear la iglesia o la palabra de Dios fuera de la política. Quiero que tú tengas presente que la palabra del Señor nos muestra diferentes modelos, ¿cierto? Personajes importantes que hicieron parte de la política, Esther, Daniel, José, entre miles de otras. Entonces, como pueblo y como hijo de Dios es importante que nosotros desarrollemos democráticamente y bajo los principios de la palabra del Señor lo que Él nos enseñó. Amén. Lo que Él nos mostró a través de su palabra es el diseño de una familia, es alguien que apoya a su pueblo, alguien que apoya a Israel, alguien que tenga cierto esa visión, esos principios. No que cumpla con nuestra personalidad, que encaje en nuestra personalidad, sino que preserve la iglesia de Jesucristo, que preserve la fuerza pública. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nosotros queremos. Y hoy quiero enseñarte algo bien maravilloso, algo bien especial. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos preciosos. Allí donde tú estás y le pidas al Espíritu Santo que te hable en esta hora, porque Él es el que hace, ¿cierto? Él es el que habla, Él es el que toca, Él es el que llena, no nosotros. Y que seas diciéndole a Él en tus propias palabras: Espíritu Santo, lléname, háblame. Toca mi vida de una manera especial en esta hora. Toca mi corazón en esta hora y ayúdame, Señor, a poner en práctica lo que tú me enseñas a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que repitas conmigo: del conocimiento a la relación. Del conocimiento a la relación. Muchos de nosotros conocemos, ¿cierto?, sobre una persona famosa. Si yo te pregunto quién es Shakira, automáticamente tú vas a decir: es una cantante colombiana, barranquillera, lastimosamente recientemente divorciada, con 2 hijos, habla idioma de descendencia árabe, ¿cierto? Todos conocen quién es Shakira. Todos conocen cualquier persona que quizás pueda ser famosa. Sin embargo, si yo te entro a preguntar si tú conoces la intimidad del corazón de Shakira, ahí está otra cosa totalmente diferente. Nosotros conocemos datos generales sobre Shakira, pero no conocemos la profundidad de su corazón y de sus pensamientos. Si yo traslado eso a la palabra del Señor, nos encontramos que muchas personas han escuchado sobre Dios, tienen conocimiento de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Hay gente que ha escuchado las divinidades, las maravillas, el poder de Dios. Saben que Dios es grande, saben que Dios actúa con misericordia para la humanidad. Pero no todo que venga a la iglesia, no todo el que sirve, no todo el que tú ves de altar, no todo el que, cierto, trae a sus hijos a la iglesia, podemos decir que tienen una relación con el Creador. Eso no se puede decir, no se puede saber, solo de manera personal. Cada quien lo sabe. Y yo quiero que me acompañes a 1 de Samuel capítulo 1. Hay una historia maravillosa que tú conoces, hay una historia que tú sabes y la hemos predicado aquí un sinnúmero de veces, y es la historia de el nacimiento del profeta Samuel.
La palabra del Señor me muestra que había un hombre, cierto, que tenía 2 mujeres. Muy mala idea. Ya una da trabajo, para tú echarle 2 es complicarte la vida. Y efectivamente él tenía la vida complicada. Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Ninguna de las 2 se llevaban bien. Y la palabra del Señor me enseña que Ana no tenía hijo y Penina sí tenía hijos. Y era la perfecta oportunidad para Penina maltratar a Ana. Versículo 3 dice la palabra del Señor que todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Cierto? Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, le daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos e hijas, cada uno por su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que cada año cuando subían a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ahí tenemos el panorama de una dinámica familiar bastante tensa, bastante complicada, una situación triste, una familia cristiana con una dinámica desalentadora. Pero al mismo tiempo una familia cristiana que sabía que necesitaba ofrecer sacrificios a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando tú ofrecías sacrificio a Dios, lo hacías para mostrar alabanza, para mostrar adoración, para mostrar arrepentimiento y dependencia. Ellos sabían y conocían cuáles eran esos atributos de Dios. ¿Tú me estás escuchando? Porque tú no vas a llevar sacrificio a una persona que tú no conoces. Ellos tenían revelación de quién era Dios. Sin embargo, no, en esta parte del pasaje no podemos entrar a detallar si solamente conocían los atributos de Dios a tener una relación con Dios, que era lo que te decía en la introducción. Ahora, quiero que repasemos rápidamente cuáles son los atributos de Dios. Eso tú te lo sabes, porque eso es básico de lo eclesiástico y de lo teológico en la palabra del Señor. Para quienes escriben, los atributos de Dios son características incomunicables. Hay unas comunicables e incomunicables, es decir, esenciales de Dios que forman el carácter de Dios. ¿Sí me hago entender? Entremos a detallarlos. La omnipotencia. Todos hemos escuchado sobre esa palabra. La omnipotencia significa Dios todopoderoso y que tiene el control absoluto de todo lo creado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerlo rápidamente. Génesis capítulo 17, versículo 1. Hay muchos versículos, pero por tema de tiempo solo vamos a ver como rápido 2 o 1 por cualidad o por atributo. Génesis 17, 1. ¿Qué dice? Es esa. Ajá, claro que sí. Y le dijo, cierto, siguiente. Yo soy el Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios se le presenta a Abraham, le habla sobre su omnipotencia. Es decir, que Él es un Dios todopoderoso. Solo Él es Dios todopoderoso. Por eso se llama atributos incomunicables, porque no son transferibles. Amén. Segundo, omnisciencia. ¿Qué significa la omnisciencia? Ciencia. Muy bien. Pero, Pastor Calé, o sea, tú no puedes responder. La omnisciencia significa que sabe todas las cosas. Dios posee
el conocimiento infinito y perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Salmo 139, del 1 al 4. Hoy los voy a poner a correr, muchachos. Jehová, tú me has examinado. Vamos a seguir. Siguiente. Tú has conocido mi sentar y mi levantar, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Ahí está describiendo, ¿cierto? ¿Qué más? Siguiente. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hay otro verso de la palabra del Señor donde dice que Dios conoce todos los cabellos, ¿cierto? En mi caso particular, Él conoce ¿cuántos hay? Puntualmente, ¿cuántos hay? Omnipresencia significa que está presente en todo lugar y en todo momento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú mañana te vas para Canadá, dile amén a eso. Allá te pones a orar, allá está el Señor. Si te vas a la profundidad de los mares, ahí está el Señor. Donde quiera que tú abras tu boca, allí está Dios, porque Él es omnipresente. Está en todo lugar. Jeremías 23, 23, que dice la palabra del Señor. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Comienza Dios a hacer esa pregunta. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en los que yo no lo vea? ¿Cierto? No nos podemos ocultar de Dios, incluso ni para pecar. Donde quiera que nosotros estemos, Él tiene la habilidad de vernos. Inmutabilidad significa que Dios no cambia. Su carácter y sus promesas permanecen para siempre. Salmo 33, 11. Dos más y continuamos con el mensaje. Amén. Quiero que veas esto. El consejo de Jehová permanecerá ¿para cuándo? Cierto. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Él no cambia. Su carácter y su esencia permanece. Por eso hay otra palabra que dice que Dios no es hombre para mentir. Nosotros los humanos sí, pero Él no. Su esencia es inmutable. Eternidad, algo que nosotros tendremos cuando estemos juntamente con Él, que no tiene principio y no tiene fin, existe fuera de las limitaciones del tiempo. Inmutable. El tiempo es para los hombres, pero para Dios no. Dios existe fuera de la realidad del tiempo. Aleluya. Por eso para Él un día es como 1000 años y 1000 años, como si fuera una fracción de segundo, porque Él es eterno. Salmo 92. Que dice la palabra del Señor: antes de que nacieran los montes y se formase la tierra y el mundo, ¿qué más? Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por último, la santidad, aunque la santidad sí es un atributo que Dios nos da a cada uno de nosotros, solo en Él nosotros somos santos porque Él nos llama santos por fe. Pero solo Él tiene la perfección moral, intachable, es la palabra. La santidad de Dios es alguien que no tiene pecado, que no tiene mancha, que tiene una pureza absoluta. ¿Cierto? Aquí en Primera de Samuel, en el versículo en donde estábamos hablando sobre Ana, Ana le dice en Primera de Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Ahora, ¿cuándo viene
¿Cuándo viene ese choque? ¿Cuándo viene ese conflicto de la humanidad, cierto, con Dios? No sé si sería conflicto, más bien cuando entra el estado de shock en nosotros, cuando nosotros conocemos los atributos de Dios y no vemos algunas de sus promesas realizadas en nuestra vida. Ahí es donde entra el conflicto de las cosas. Ana y este hombre, Elcana, conocían los atributos de Dios. Conocían que Dios era omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, santo, todopoderoso. Ellos sabían que Dios tenía esas características. Sin embargo, la palabra de Dios me muestra que aún por su respuesta no habían entendido que Dios está más interesado en que tú lo conozcas que en responderte una petición. Dios está más interesado en trabajar en nuestro corazón. Dios está más interesado en que tú experimentes su esencia en el día a día antes que quizás el responderte sobre el carro, sobre la casa, sobre la pensión, sobre el ascenso, sobre el traer a tu esposo o a tu esposa a los pies de Cristo, sobre traer a tus hijos a los pies de Cristo. Él está más interesado en el corazón del hombre, en la relación, más no en que tú tengas conocimiento de Él. ¿Tú me estás entendiendo? Por esa razón en este capítulo nosotros observábamos que Ana conocía los atributos de Dios, pero le permitió al enemigo afligirla. Ana entendía que Él era santo, que era omnipresente y omnisciente, pero le había dado lugar a la carne, le había dado lugar al enemigo para angustiarla, para hacerla caer en depresión, para cuestionar su valor como mujer, su identidad como mujer. Ella había entrado en la comparación. Y eso es un grave error, porque cada proceso y cada tiempo de cada persona es totalmente diferente. La persona que está a tu lado tiene un tiempo. Incluso si es tu pareja y ha vivido contigo por más de 10 años, su proceso no es igual al tuyo. La manera como Dios le habla a él no es igual a la manera como Dios se comunica contigo, porque son dos personas diferentes, dos corazones diferentes. ¿Tú me estás entendiendo? Ana podía responder a preguntas. Ana podía responder a preguntas como direccionada a conocer los atributos de Dios, como Dios tiene poder, Dios está presente. Sí, cierto. Sin embargo, nosotros podemos responder a preguntas que van ligadas a sus atributos y que están relacionados con nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Mi amor hacia Él cambia si mi petición tarda. O quizás nunca la responde. ¿Puedo yo confiar en Él aun que Él guarde silencio? ¿Cierto? ¿Es Dios bueno aunque yo no lo entienda? ¿Tú me estás entendiendo por qué yo te estoy hablando del estado de shock? Porque allí es donde vienen nuestras oraciones con las miles de preguntas. Señor, pero si tú eres todopoderoso, ¿por qué no lo sanaste de cáncer? Señor, pero si tú eres alto y sublime, si tú eres inmutable, si tú eres esto, si tú eres lo uno, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Eso era lo que pasaba en el corazón de Ana. Ese conflicto en el cual cada uno de nosotros ha entrado y ha vivido. Y muchos de nosotros por muchos años. Sin embargo, la palabra del Señor en Juan capítulo 16, 33 dice: confiad, cierto,
En él tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué me está diciendo eso? Algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy difícil de entender. Y es que Dios te está diciendo, aunque yo sea inmutable, aunque yo sea todopoderoso, yo voy a permitir que algunas cosas te pasen. Por eso la importancia de conocer. Porque cuando tú conoces la esencia, cuando tú conoces la persona, te enamoras de la persona y no te parece injusto. ¿Tú me estás entendiendo? No te parece injusto. Cuando tú y yo nos enamoramos, tú aprendes cada detalle de esa persona. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su perfume? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué le hace enojar? ¿Qué cosas no? No tienes información solamente, sino que conoces su carácter y su esencia. Tú sabes qué le molesta, por esa razón evitas hacer cosas que le molestan, porque amas. El que no ama, bueno, ya esa es otra prédica para otro texto. Ya después hablaremos de eso, con mucho más tiempo. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Hay una promesa en Isaías 43 del 2 al 5. Hay una promesa de parte de Dios que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Bien? Hay una promesa de parte de Dios cuando no todo está resuelto. Cuando hay cosas que nosotros anhelamos y no tenemos la respuesta. Hay una promesa de parte de Dios para tratar de entender a una persona, ¿cierto? Aunque le soy completamente sincera, a Dios no se le entiende, a Dios se le cree. Porque si tú y yo comenzamos a entender a Dios, nos volvemos locos. Porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Si tú le metes la lógica a la fe, dañas la fe. Por eso es que también en cierta manera hay que conocerlo. Entonces tú me preguntarás, pero ¿cómo se conoce a la persona de Dios? Sencillo. En los procesos. En las esperas eternas. ¿Cierto? En las oraciones no respondidas, en los silencios. En los momentos donde yo no tengo el control de las situaciones. Ahí se conoce a la persona de Dios. Y ahí se conoce el Hijo de Dios. ¿Cierto, Melissa? Ana, dice la palabra del Señor, que ella sintió la necesidad de hacer un voto y de hacer una oración única y particular. Ella se presentó en el templo y dice el versículo 10 que con amargura de el alma, ¿cierto? Ella oró a Jehová y lloró abundantemente. Y tanto fue ese clamor que ella hizo del corazón que el sacerdote pensó que ella estaba borracha, pero ella no estaba borracha. Y algo maravilloso que llama mi atención es que después de que ella hizo esta oración, en el versículo 18, que se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Dale clic ahí a tu Biblia virtual para que la subrayes. A tu Biblia física,
Subráyala. Ana no salió tranquila porque Dios le dio inmediatamente el hijo. Escúchame. Ana salió tranquila porque sabía que su oración había recibido paz de Dios, aunque su petición no había sido respondida. Ana sabía en su corazón que tenía que aprender a confiar en el plan de Dios y no en su propio plan, no en sus propios esquemas, no en sus propios métodos, no en sus propias fuerzas, sino en Él. De esa manera es que nosotros conocemos a Dios. ¿Cómo puedo estar tranquila, Lauren? ¿Cómo puedo estar en paz frente a oraciones no contestadas? Sencillo. Ya he hecho cuántas preguntas he hecho, si estás atento. ¿Cuántas preguntas he hecho? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Y qué más? Siguiente. Si ves que la Biblia tiene respuesta para todo. ¿Cómo puedo yo estar tranquilo frente a oraciones no contestadas? Sencillo. No te preocupes por eso. Presenta oración y ruego ante Dios y dale las gracias. Y cuando presentes oración y ruego, dice la palabra de Dios que sobre ti va a venir una paz que sobrepasa el entendimiento, que sobrepasa la lógica que tú le estás metiendo a esa situación. La pensadera que nos cae. Que si el Espíritu Santo pudiera vernos en el Espíritu, si nosotros pudiéramos vernos, estaríamos como el muñequito ese que mente brillante, ¿cómo que? Pensante, un muñequito azul que tiene la cabeza. Tuviéramos como megamente. Porque pensamos una y otra vez en la misma situación, una y otra vez, y como lo estamos viendo. Pero ahora el silencio de Dios no significa ausencia. El silencio de Dios significa que Él está trabajando en algo más profundo en ti, que es tu corazón. Y no en la petición. Porque como Él es todopoderoso, la petición puede llegar y puede responderse en cuestión de segundos. ¿Sí me hago entender? Pero a Él no le interesa darte lo que tú necesitas. A Él le interesa que tu corazón sea salvo, que tu corazón sea cambiado, sea transformado, sea vivificado, que tú puedas levantarte cada día enamorada de Dios, enamorado de Dios, que tú puedas disfrutar su esencia, aunque las respuestas no estén, que tú puedas disfrutar lo que Él es, aunque no recibas en tus manos lo que tú has pedido. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Porque no, una cosa no es cantarlo. Ayer lo cantábamos en Misión Rescate. Quiero entregarte mis sueños. Tu voluntad haz en ellos. Enamórame, enamórame, enamórame. Quiere decir, cierto, respíralo conmigo. Yo siento que soy la única que lo está respirando contigo. Respíralo conmigo y como que suéltalo. Él está formando en ti intimidad. Él está formando en ti dependencia. Él está formando en ti confianza. Y la palabra del Señor nos muestra el ejemplo de Ana. El Espíritu Santo de Dios estaba tratando algo más profundo en su corazón. Su esencia como mujer, su identidad como mujer, la relación que ella necesitaba con Dios. La palabra del Señor también me enseña
un personaje que pasó por procesos y por situaciones, y ese es Job. Ese pasaje tiene uno de los versículos favoritos de la pastora Kerji, porque Job vivía conforme a la palabra del Señor, ¿cierto? Sin embargo, pasó por diferentes procesos y situaciones tan terribles. Pero una vez de que pasó por todas esas situaciones, aprendió y entendió que Dios no es un Dios solo de atributos, sino que tiene un carácter y tiene una persona. Y por eso Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mi esencia te ve, mi corazón te ama, mi corazón te entiende finalmente, Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es lo que Dios desea para este tiempo, porque yo sé que ya entró segundo semestre, ya entró junio. Hay muchas cosas, muchos planes, muchas cosas que nosotros queremos, anhelamos y necesitamos. Pero tu corazón, más que todas las cosas, es lo importante aquí. Es lo principal aquí. Dile a la persona que está a tu lado: cierto, el título no es conocimiento, es relación. Es relación, es conocer la persona. El Señor nos enseñó el domingo: en lugares de delicados pastos tú me harás descansar, ¿cierto? Después nos enseñó que es necesario que nosotros demos frutos del conocimiento de Dios. Y en esta hora Él nos está diciendo: es necesario que tú sostengas una relación conmigo, aunque no todo esté resuelto en tu vida, aunque no todo tenga una respuesta en tu vida. Sin embargo, hay algo especial de parte de Dios, y es que cuando finalmente nosotros entendemos cuál era su propósito, y es nuestro corazón, dice la palabra del Señor en el versículo 19: y Jehová se acordó de ella. Eso es lo más lindo que yo pude leer en esta semana. Lo más lindo, porque obvio Él es lo más lindo. Se acordó Jehová de ella. Se acordó Jehová. Se acordará Jehová de tus peticiones. Se acordará Jehová de tus necesidades. Se acordará Jehová de lo que tanto has pedido. Se acordará Jehová de lo que tanto anhelas. Se acordará Jehová. Cierto, la palabra del Señor es maravillosa y es viva. Se acordará Jehová en el tiempo en que Él se haya dado cuenta que tú entendiste la esencia del proceso. Zacarías. ¿Cuál era el esposo de Elizabeth? Zacarías no tenía hijo y Elizabeth tampoco. Y ya eran de avanzada edad. Y el Señor se le presentó y le dijo: vas a tener un hijo. Y él no creyó. Y como no creyó, mira, el Señor le cerró la boca por 9 meses. Porque por ser hijo de Dios, por ser sacerdote, la podía embarrar hablando lo que no tenía que hablar. Sin embargo, Zacarías significa Dios se acuerda. Y cuando Dios se acordó, cuando Dios vio que su esposa entendió, cuando Dios vio que ya venía el cumplimiento, Dios trajo y puso a Juan en el vientre
de Elizabeth. Hoy quiero profetizarte en esta hora que a pesar de que tu proceso haya sido largo y doloroso, Dios se acordará de ti. Dios se acordará de tus lágrimas. Dios se acordará de tus peticiones. Dios se acordará de tu casa, de tus hijos. Dios se acordará de lo que te ha prometido. Dios se acordará de esta iglesia. Dios se acordará y tú te vas a deleitar y vas a estar como Ana, exaltando y glorificando el nombre del Señor, diciendo: Padre, antes yo conocía de ti, pero ahora te conozco. Ahora he experimentado tu bondad. Ahora puedo levantar mis manos porque estoy enamorada de ti. He recibido en ti todo lo que yo he necesitado. Cierra tus ojos allí donde tú estás y dile: Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias. Ayúdame a mantener tu palabra presente en mi corazón. No permitas que yo desmaye. No permitas que yo mengue en mi fe. Yo quiero conocerte aún más a través de la oración, a través de la adoración, a través del congregarme, incluso en medio de este proceso. Mientras que tú guardas silencio, ayúdame a entender tu voz. Ayúdame a entender que tu mirada está puesta en mí. Y yo veré, alguien que lo diga, yo veré, Espíritu Santo, porque tú te acordarás. Yo veré, Señor, y disfrutaré de ti, de tu gracia, de tu poder. Mis hijos verán tu gracia, tu favor y tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que diga amén, alguien que diga gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Señor.